Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías Medicina Interna. El día de hoy quiero compartir con ustedes uno de los videos que he publicado en mi canal personal Andrés FMed. Si quieren ver más videos de este tipo, los invito a que visiten mi canal y vean los otros videos que tengo publicados en el mismo. De igual manera, los invito a seguirme en mi Instagram @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimos tips de estudio, casos clínicos y muchísimo contenido académico. No siendo más, los dejo con el video. Para nadie es un secreto que buscar información en medicina en ocasiones puede ser muy complicado, porque en ocasiones no sabes cómo buscarla o cuando la buscas encuentras una cantidad impresionante de información y no sabes qué escoger para leer. Es por esto que el día de hoy he decidido compartir con ustedes las técnicas que yo utilizo para buscar información en medicina y cuáles son las cosas que tengo en cuenta a la hora de priorizar o de escoger entre las diversas fuentes de literatura que tengo disponibles. Este va a ser el primero de una serie de 3 videos en donde quiero compartir con ustedes mi método de estudio. Me pareció lo mejor primero enseñarles cómo yo busco información. En el segundo video hablaremos acerca de cómo yo organizo esta información, cómo la analizo, cómo la interpreto y cómo la resumo. Y en el tercer video hablaremos acerca del análisis o la interpretación de los ensayos clínicos, de los metaanálisis, con unos conceptos muy básicos que no se necesita ser un epidemiólogo ni nada por el estilo para aplicarlos y de esa manera poder entender de una forma adecuada los artículos. A la hora de buscar literatura respecto a algún tema en medicina, lo primero que tienes que hacer es definir si este tema es de clínicas o es de básicas. En tal caso que el tema sea de clínicas, nos podemos enfrentar a dos posibilidades: que quieras encontrar literatura respecto a la generalidad de un tema, como fibrilación auricular o endocarditis, o que quieras encontrar información respecto a algo particular sobre un tema, como por ejemplo uso de inhibidores de neprilicina en falla cardíaca o uso de anticoagulantes directos orales en fibrilación auricular. Es de vital importancia hacer esta clasificación porque conforme a lo que necesites va a variar la literatura que vas a buscar. Enfoquémonos por ahora a cuando estás buscando literatura médica para un tema en general. En estos escenarios existen dos fuentes de literatura que son de vital importancia en mi opinión. La primera de ellas es lo que son los artículos de revisión o reviews en las revistas médicas de prestigio. Y la segunda de ellas son las bases de datos tipo UpToDate, Medscape o Dynamed. Para buscar los reviews o artículos de revisión, lo primero que tienes que saber es cuáles son estas revistas que suelen hacer muy buenos artículos de revisión. Y yo te recomendaría 4 en las cuales sí o sí hay que buscar. La primera de ellas es el Nature, la segunda de ellas es el New England Journal of Medicine, la tercera de ellas es el Lancet y la cuarta de ellas es el JAMA. Y la forma de encontrar estos artículos de revisión es tremendamente fácil. Lo único que tienes que hacer es ir a Google, poner el tema que estás buscando, ojalá en inglés, y luego el nombre de la revista. Veamos un ejemplo con fibrilación auricular. Estamos entonces aquí en Google y lo único que tenemos que hacer es escribir atrial fibrillation y luego ponemos New England Journal of Medicine. Cuando lo abrimos nos encontramos con que hay un artículo reciente del 2021 que podría ser un artículo de revisión. Voy a abrirlo en una pestaña y posteriormente lo que voy a hacer es buscar el Nature. En el Nature me encuentro con que hay un primer, que es la forma o digamos los mejores artículos de revisión que saca esta revista. Voy a abrirlo en una nueva pestaña. Posteriormente voy a buscar en el Lancet. Voy a abrir este que encuentro aquí en el Lancet, que es del 2016. Y finalmente voy a buscar en el JAMA. Y al buscar en el JAMA, lo que me voy a encontrar es que tengo uno de manejo de pacientes con fibrilación auricular y no pareciera haber nada adicional en términos de artículos. Una vez tenemos abiertos nuestros artículos, lo único que tenemos que hacer es ingresar a Sci-Hub y ver si existe la posibilidad de descargarlos. En el caso del artículo del New England, podemos ver cómo Sci-Hub no lo tiene disponible todavía. En el caso del Nature, recuerda que siempre el DOI en el Nature está al fondo de la página, tienes que bajar lo que más puedas. Y en este caso, este sí lo podemos descargar y tenemos aquí el primer de fibrilación auricular del Nature, que es un recurso invaluable. En el caso del Lancet nos damos cuenta que no es como tal un artículo, es de estas series del Lancet que como tal no se pueden descargar, entonces no nos sirve. Y en el caso del JAMA nos damos cuenta al abrirlo en Sci-Hub que es un artículo de solamente 2 páginas de estos como pequeños resúmenes que hace el JAMA, que muy probablemente no va a ser de mucha utilidad si estamos tratando de estudiar este tema. Entonces tampoco nos va a servir.
Resultaría así nuestra búsqueda en que tenemos un artículo de gran calidad que es un primer del Nature para revisar acerca de fibrilación auricular. Pero ¿qué sucedería en el escenario en el cual no encontremos un review en ninguno de estas revistas que les recomendé? En este escenario tendríamos que hacer uso de PubMed. Dentro de PubMed lo único que tendrías que hacer es insertar el nombre del tema que estás buscando y posteriormente filtrar por reviews. Veamos el ejemplo nuevamente con fibrilación auricular. Ya estamos aquí dentro de PubMed, entonces lo único que tenemos que hacer es buscar el nombre de Atrial Fibrillation y dentro del tema lo único que vamos a hacer es aquí a la izquierda en los filtros vamos a seleccionar por Review. Y en ese escenario muy probablemente lo mejor sería filtrar quizá por encontrar lo más reciente, tipo 2016 para acá. Y encontraríamos varios de los artículos de revisión que nos ofrece el PubMed. Tenemos este de fibrilación auricular en la UCI, el CHEST, que es una excelente revista. Tenemos uno del Annals Internal of Medicine del 2017, que también es una excelente revista. Y lo único que tendrías que hacer es también buscarlo en Sci-Hub, descargarlo y ver si te sirve. En cuanto a las bases de datos, creo que para nadie es un secreto que mi favorita es UpToDate. Sin embargo, cualquiera de ellas sirve. Lo único que tienes que hacer es en la base de datos buscar fibrilación auricular, sea UpToDate, sea Dynamed si las tienes pagas, o en caso de no tener ninguna de estas dos que son pagas, en Medscape, que es completamente gratis y es igual de buena. En caso de utilizar Medscape o Dynamed, la cosa es un poco más fácil porque estas dos bases de datos organizan toda la información en un único artículo. En cambio, UpToDate, como muchos de ustedes sabrán, cada tema, especialmente los que son amplios como fibrilación auricular, los divide en un gran número de artículos. La pregunta sería entonces, ¿qué escojo? Si tengo la opción de la base de datos y tengo la opción de la revisión, ¿con cuál de ellas me quedo? Para resolver esta pregunta creo que existen tres factores muy importantes a considerar. El primero de ellos es el tiempo. Si solo tienes una tarde o una noche para leer el tema, muy probablemente leer una base de datos no sería lo más recomendable para hacer, porque en estos escenarios los temas pues suelen ser bastante extensos, mientras que en los artículos de revisión suele estar un poco más resumida la información. Mientras que si tienes varios días para leer la información, podrías escoger la base de datos o incluso leer las dos fuentes bibliográficas y de esa manera complementar la información. El segundo factor a tener en cuenta es lo actualizado que esté la fuente bibliográfica. Si encuentras, por ejemplo, un review del Nature, es un primer y todo, pero resulta que es desde 2008, muy probablemente del 2008 al 2021, en temas como por ejemplo la fibrilación auricular, habrán salido muchísimas cosas nuevas que no están incluidas dentro de esta fuente bibliográfica. Ahora, esto no quiere decir tampoco que si encuentro algo demasiado nuevo sea lo mejor para leer. Te aconsejo ver por encima los artículos, echarle una ojeada a ver qué secciones tiene, cuántas páginas tiene, para ver si cumple o no con las expectativas que tú tienes de lo que deseas aprender respecto a ese tema. Y el tercer factor claramente es tu forma de aprender. No a todas las personas les gusta usar UpToDate, Dynamed o Medscape y prefieren el uso de los artículos. Si eres de este tipo de personas, lo que te recomendaría hacer es revisar el review que más se ajuste a lo que tú necesitas y posteriormente todas las bases de datos, Medscape, Dynamed o UpToDate, tienen una sección de resumen respecto a lo que serían como las recomendaciones del tema. Lo que puedes hacer es revisar únicamente estas recomendaciones y ver si hay algo nuevo que de pronto no estaba escrito en el artículo de revisión que decidiste leer. Quizá algunos se estará preguntando, bueno, ¿y los libros qué? Harrison, Current, etcétera. En mi opinión, los libros no son una muy buena fuente de lectura en medicina porque la gran mayoría de los libros están desactualizados, mientras que estas fuentes bibliográficas que son de fácil acceso como les acabo de mostrar suelen estar más actualizadas y en muchas ocasiones suelen ser de mejor calidad que los libros. Hablemos ahora del escenario en el cual estás buscando algo de clínicas, pero es algo muy particular respecto a un tema. En este escenario, quizá un artículo de revisión o leer todo un tema en una base de datos no va a responder o no va a ser suficiente para encontrar lo que tú estás buscando. En estos escenarios de clínicas en donde las preguntas usualmente se refieren a tratamientos o cosas por el estilo, mi recomendación es que busques ensayos clínicos o estudios. Y para encontrar estos ensayos clínicos yo utilizo dos estrategias. La primera de ellas es o buscar en las bases de datos o en los primers la zona específica en donde hablan de ese algo en particular que estás buscando. Y lo que hago es ver cuál es la fuente de referencia que están utilizando y posteriormente busco ese artículo en particular. Y la segunda estrategia que puedes hacer es buscar directamente en PubMed los artículos respecto al tema que estás
estás buscando. Digamos, por ejemplo, que estás buscando acerca de la posibilidad de dar manejo vía oral en endocarditis y quieres buscar algo al respecto. Así que veamos en este ejemplo cómo se haría con las dos estrategias que te comenté. Podemos ver cómo en este ejemplo estoy dentro de UpToDate en la parte de endocarditis de manejo antimicrobiano de válvula nativa, endocarditis de válvula nativa. Y lo único que hago es buscar el término oral. Y en ese escenario me voy a encontrar con que aquí hablan de un estudio que es el POET. Y lo único que tendría que hacer es buscar la referencia en la cual está ese estudio. En este caso la podemos encontrar aquí en el número 4. Y al abrirla lo único que tendría que hacer es dirigirme a PubMed a través del link que me da el propio UpToDate y de esa manera encontrar el artículo. Si por ejemplo estamos buscando es a través de un review o un artículo de revisión, en este caso tenemos este artículo de revisión del New England que encontré tal cual como les comenté y nuevamente hago lo mismo, busco por oral y me doy cuenta que aquí hablan del mismo ensayo, el POET, y lo citan acá que es el 39. Tendría que ir a la cita 39, buscar el nombre y ponerlo en PubMed y seguro lo encontraría. Ahora, si hablamos de la segunda estrategia que es la búsqueda en PubMed, lo único que tienes que hacer es uso del booleano AND. No tienes que saber términos mesh ni nada por el estilo, sino que lo único que tienes que hacer es buscar palabras claves y entre ellas poner la palabra AND, A-N-D, en mayúsculas. En este caso pondríamos endocarditis, AND, oral, and treatment. Y miren cómo muy probablemente podríamos encontrar lo que sería, acá si filtramos por ensayos clínicos, encontraríamos el POET, tal cual el mismo artículo que nos estaban citando las dos bibliografías previas, y lo único que haríamos sería descargarlo por Sci-Hub. Ahora, existen escenarios en los cuales nos podemos enfrentar a que tenemos varios artículos y no sabríamos cuál leer. En estos escenarios lo que yo recomendaría es principalmente ver la jerarquía del orden como de la evidencia, primero metaanálisis, luego ensayos clínicos, etcétera, o ver lo que serían como las características que tiene cada uno de esos estudios, pero esto lo abordaremos en un video más adelante. Quizá algunos se estarán preguntando, ¿y las guías de práctica clínica qué? Como estoy hablando más que todo de literatura para estudiar, en mi opinión las guías de práctica clínica son un pésimo recurso para estudiar. Son un buen recurso para aplicar lo estudiado y entender el porqué de las cosas, ¿cierto? Como qué es lo que hay que hacer conforme a la evidencia que hay. Pero si uno no tiene un background, si uno no tiene un conocimiento básico previo a leer una guía de práctica clínica, esa lectura no es académica y la verdad uno no aprende mucho de ella. Sin embargo, la forma de buscar guías de práctica clínica es muy sencilla. Lo puedes hacer a través de Google o lo puedes hacer a través de las bases de datos como UpToDate. En el caso de UpToDate, dentro del menú de los temas siempre hay una pestaña que dice Society Guideline Links. Tú al entrar ahí vas a encontrar los links de las guías que hay en el mundo respecto al tema que estás leyendo. Pero como te comenté, es muy fácil encontrar estas guías en Google. Lo único que tienes que hacer es poner el tema y luego poner la palabra guideline. Si es un tema en el cual tú sabes que hay una sociedad que es como la especialista en hacer este tipo de guías de práctica clínica, como por ejemplo en infarto, la Sociedad Europea de Cardiología, lo que tendrías que hacer es añadir a tu búsqueda el nombre de la sociedad. Puedes buscar ESC o puedes buscar el nombre completo, Sociedad Europea de Cardiología, o en inglés European Society of Cardiology. Hablemos ahora de cuando ya no estamos en clínicas, sino que estamos hablando de un tema básico. Te pusieron a buscar el mecanismo de acción de un medicamento, te pusieron a buscar eventos adversos de un medicamento, te pusieron a buscar algo de inmunología, no sé, algo por el estilo. En estos escenarios, quizá la primera fuente de bibliografía a la cual suelen acudir casi todos son los libros. Y no les voy a refutar, en estos escenarios los libros son una fuente muy útil de información. Sin embargo, libros muy grandes como los libros clásicos de inmunología, de microbiología, en ocasiones generan que sea dificultoso encontrar algo en específico que muy seguramente fue lo que te preguntaron o lo que tú estás buscando. Así que en mi opinión existen otros dos recursos que podrían llegar a ser mejores que los libros en ciertos escenarios. Antes de hablar de estos dos recursos, quiero enseñarte cómo descargar libros de forma gratis, porque he visto que muchas personas no conozcan acerca de booksmedicos.org, que es como la biblioteca virtual de libros más grande que por lo menos yo he encontrado en español. Estamos aquí en la página de booksmedicos.org y encontrar libros en ella es muy fácil. Solo tienes que buscar el nombre del libro o el nombre del autor que estás buscando en esta página en específico.
Solo por mostrarles un ejemplo, hablamos este primer libro que está acá, que es la guía de Sanford de terapia antimicrobiana, el cual es un libro muy bueno si te pusieron a buscar algo respecto a mecanismos de acción de antibiótico, dosis de antibióticos, etc. Cuando estás dentro del libro, lo único que tienes que hacer es descargar el mismo, y para esto vas a ir al fondo, y en el fondo vas a encontrar estos links que dicen free y que dicen One Fisher. Y te vas a meter a alguno de ellos, vas a descargar el libro, te lo vas a descargar en formato de WinRAR y lo único que tienes que hacer es descomprimirlo. Ahora sí, los dos recursos que yo te digo que en algunos escenarios podrían ser superiores a los libros cuando estás buscando algo de básicas son los materiales de estudio del USMLE y lo que son las propias bases de datos o los artículos que encuentras a través de PubMed. Los materiales de estudio del USMLE son excelentes en los temas básicos. Si tú de casualidad tienes los libros de Kaplan, los videos de Kaplan o algo por el estilo, podrías hacer uso de ellos. Si ese no es el caso, como te comento, puedes utilizar bases de datos o artículos. En muchas ocasiones hay temas que yo no he encontrado en los libros básicos, pero al buscarlos en UpToDate o al buscarlos en PubMed los encuentro. Solo por darles un ejemplo, si les preguntan a ustedes por qué la anfotericina da hipocalemia y tratan de buscarlo en un libro como Goodman y Gilman, no lo van a encontrar. Mientras que si ingresan a UpToDate y ponen anfotericina, nefrotoxicidad o ponen esto mismo en PubMed, van a encontrar la respuesta a la pregunta. Esto era todo lo que tenía para compartirles en este primer video de mi método de estudio, y no siendo nada más, nos vemos en el próximo video.